Ya va. Ajá. Buen día. El video de hoy trata sobre las ecuaciones de Maxwell. Este video tiene el objetivo de conceptualizar y dar la significación física de las ecuaciones en su forma vectorial y en su forma integral. Así como también se habla de las aplicaciones de las ecuaciones y un ejercicio de aplicación de las mismas. Las ecuaciones de Maxwell son las ecuaciones que resumen toda la teoría electromagnética conocida hasta el día de hoy y se escribe de dos formas, en su forma vectorial y en su forma integral. Muy bien. La forma vectorial. Bien, la primera ecuación, también conocida como ley de Gauss para el campo eléctrico, tiene los siguientes elementos. Esta es la divergencia del campo eléctrico, esta es la densidad de carga y esta es la permitividad eléctrica en el vacío. ¿Qué dice esta ecuación? Que de todas las cargas eléctricas positivas salen las líneas del campo eléctrico y esas mismas líneas entran a cualquier carga eléctrica negativa. La segunda ecuación, también conocida como ley de Gauss para el campo magnético, expresa lo siguiente, que la divergencia del campo magnético es igual a cero. ¿Y qué quiere decir esto? Que todas las líneas del campo magnético salen de un punto, que en este caso es el polo norte de un imán, y esas mismas líneas entran en otro punto, que es el polo sur del mismo imán. La tercera ecuación, también conocida como ley de Faraday, tiene los siguientes elementos. Esta es la rotacional del campo eléctrico y esta es el valor negativo de la variación temporal del campo magnético. ¿Qué quiere decir esta ecuación? Que cualquier campo magnético variable en el tiempo, representado por estas líneas, está formado por un campo eléctrico formado a su alrededor. Ese es el óvalo. Y la cuarta ecuación, también conocida como ley de Ampère-Maxwell, tiene los siguientes elementos. Esta es la rotacional del campo magnético. Esta es la permeabilidad magnética, la densidad de corriente eléctrica, la permeabilidad magnética otra vez, la permitividad eléctrica en el vacío y la variación temporal del campo eléctrico. ¿Qué quiere decir? Que cualquier campo magnético, que son estos óvalos, están formados por una corriente eléctrica, que es esta línea, o por un campo eléctrico variable en el tiempo. Ahora la forma integral. Ok. Las ecuaciones se escriben de la siguiente manera. La primera es así. La integral del campo eléctrico por la diferencial de la superficie es igual a la carga neta del campo eléctrico y la permitida eléctrica en el vacío. Esta ecuación en su forma integral tiene el mismo significado que en su forma vectorial. La segunda ecuación se escribe de la siguiente manera. La integral del campo magnético por la diferencial de la superficie es igual a cero y tiene el mismo significado que en su forma vectorial. La tercera ecuación se escribe así. La integral del campo eléctrico por la diferencial de la longitud es igual al valor negativo de la variación en el tiempo de la integral del campo magnético por la diferencial de la superficie. Y tiene el mismo significado que en su forma vectorial. Y la cuarta ecuación se escribe así. La integral del campo magnético por la diferencial de la longitud es igual a la permeabilidad magnética por la integral de la densidad de corriente por la diferencial de superficie más la permeabilidad magnética por la permitividad eléctrica en el vacío por la variación temporal de la integral del campo eléctrico por la diferencial de superficie. Y tiene el mismo significado que en su forma vectorial. Ahora, ¿cuándo se usa la forma vectorial y cuándo la forma integral? La forma vectorial se utiliza cuando se quieren analizar campos eléctricos y magnéticos en ciertos puntos del espacio, mientras que en la forma integral se analizan esos mismos campos, pero en sistemas formados por superficies.
Ahora, las aplicaciones de las ecuaciones. Ok. Estas ecuaciones de Maxwell se utilizan para construir los generadores eléctricos, los transformadores eléctricos, los motores eléctricos encontrados en licuadoras, neveras, maquinarias industriales, también en el campo de las telecomunicaciones como el teléfono, la radio, la televisión, y en el campo médico como en las máquinas de rayos X. Ahora el ejercicio de aplicación de las ecuaciones. Bien, se tiene un campo magnético XY más 4TI menos ZYK y un campo eléctrico 3I menos 4YK. Bien, se quiere comprobar que estos dos campos formen un campo electromagnético y también que si forman un campo electromagnético se halle la densidad de carga y la densidad de corriente. Ahora, ¿cómo se comprueba que estos dos campos forman otro electromagnético? Utilizando las ecuaciones de Maxwell en su forma vectorial. Primero se comprueba que el valor de la diferencial del campo magnético es igual al valor 0 y que el valor del campo eléctrico, la rotacional del campo eléctrico es igual al valor del valor negativo de la variación temporal del campo magnético. Ok. La segunda ecuación. Se toma en cuenta el campo magnético. Y ahora, lo que acompaña a la Y se deriva parcialmente con respecto a X. Y lo que acompaña a la K se deriva parcialmente con respecto a Z. Entonces, la derivada parcial con respecto a X de XY más 4T. X es 1. 1 por Y, Y. Más 4T. 4T no tiene X, entonces eso se vuelve 0. Y más 0 es igual a Y, aquí. Luego, la derivada parcial con respecto a Z de menos ZY. Aquí hay un Z, eso se vuelve 1. Con el menos 1. Menos 1 por Y es igual a menos Y. Y Y menos Y es igual a 0. Se comprobó la segunda ecuación. Ahora se comprueba la tercera. El valor de la rotacional del campo eléctrico es así. Se hace el determinante con 3 filas. En la primera fila están las letras I, J, K. En la segunda fila están las derivadas parciales con respecto a X, Y y Z. Y en la tercera fila están los elementos del campo eléctrico. Bien, entonces, lo que acompaña ahí, que es 3, primer elemento. Como no hay una J, entonces se crea un 0. Y lo que acompaña a la K es menos 4Y. Aquí está. Ahora se tapa la fila y la columna donde se encuentra I. Se multiplica menos 4Y por la derivada parcial con respecto a Y. Y esta otra multiplicación, la derivada parcial con respecto a Z por 0 es igual a 0. Entonces solo se incluye lo primero. Y eso acompañado por la I. Luego se tapa la fila y la columna donde se encuentra J. Se multiplica menos 4Y por la derivada parcial con respecto a X menos 3 por la derivada parcial con respecto a Z. Y todo eso acompañado por J. Y se tapa la fila y la columna donde se encuentra K. Se hacen las multiplicaciones. La derivada parcial con respecto a X por 0 es igual a 0. No se toma en cuenta. Menos la derivada parcial con respecto a Y de 3. Aquí está. Y eso último se acompaña por K. Ahora se deriva parcialmente. La derivada parcial con respecto a Y menos 4Y. Y es 1. Por menos 4 es igual a menos 4. Y por eso es que se escribe aquí menos 4Y. Luego, la derivada parcial con respecto a X de menos 4Y. No existe X. Se vuelve 0. La derivada parcial con respecto a Z de 3, no hay Z, se vuelve 0 también. Y aquí, la derivada parcial con respecto a Y de 3, no hay Y, también se vuelve 0. Menos 4Y, menos 0, menos 0, menos 0, da menos 4Y. Ahora se calcula el valor negativo de la variación temporal del campo magnético.
Para eso en serio se toma en cuenta el campo magnético. Sería reemplazando menos la variación temporal de XY más 4TI menos ZYK. Ahora se deriva parcialmente pero con respecto a T. Aquí hay una T. Esa T se vuelve 1. 4 por 1, 4. Aquí XY no hay T, se vuelve 0. 0 más 4T, 4T. Y aquí menos ZYK. Aquí no hay T, esto se vuelve 0. 4T menos 0, 4T. Pero como aquí hay un valor, un signo menos, entonces el resultado final es menos 4i. Como puede verse, se comprobó la tercera ecuación. Y estos dos campos forman un campo electromagnético. Ahora se procede a hallar el valor de la densidad de carga. ¿Cómo se hace? Se utiliza la primera, se calcula el valor de la diferencial del campo eléctrico. Entonces, se toma en cuenta el campo eléctrico. Lo que acompaña ahí se diga parcialmente con respecto a X. Y lo que acompaña acá se diga parcialmente con respecto a Z. Entonces, derivada parcial con respecto a X de 3, no hay X, 0. Derivada parcial con respecto a Z de menos 4Y, no hay Z, 0. 0 más 0, esto da 0. Ahora, se utiliza la primera ecuación. Aquí está. Sabemos que el valor de la diferencial del campo eléctrico es igual a 0. Ahora se despeja P, que es la densidad de carga, que es lo que queremos buscar. Queda P es igual a 0 por la permitividad eléctrica del vacío. 0 por cualquier cosa es igual a 0. Y ese es el valor de la densidad de carga. Ahora se halla el valor de la densidad de corriente. Bien, ¿cómo se hace? Calculando la rotacional del campo magnético primero. Entonces el determinante IJK, las derivadas parciales con respecto a X y Z, y aquí en el campo magnético lo que acompaña ahí, XY más 4T. No hay algo que acompaña a J, entonces 0. Y lo que acompaña acá, menos ZY. Se vuelve a utilizar el mismo procedimiento de antes con la otra rotacional. Y se obtiene lo siguiente. La derivada parcial con respecto a Y de menos ZY y menos la derivada parcial con respecto a X de menos ZY menos la derivada parcial con respecto a Z de XY más 4T, todo eso J, menos la derivada parcial con respecto a Y de XY más 4T, KK. Ahora se deriva aquí derivada parcial con respecto a X de menos Z, Y. No hay X, entonces 0. Derivada parcial con respecto a Z de XY más 4T, no hay Z, 0. ¿Qué más? La derivada parcial con respecto a Y de menos ZY, aquí hay una Y. La Y se vuelve 1 por menos Z es igual a menos ZI. Y aquí la derivada parcial con respecto a Y de XY más 4T, aquí hay una Y. Se vuelve 1 por X, X. Y 4T no tiene Y, 0. X más 0 es igual a X. Pero como esto es negativo, entonces es menos XK. Este es el valor de la rotacional del campo magnético. Ahora se utiliza la cuarta ecuación. Bueno, parte de la cuarta ecuación. No se toma en cuenta esta parte porque la densidad de carga anteriormente calculada dio 0. Entonces se utiliza esta parte, que está aquí. Luego aquí despejé la densidad de corriente, que es lo que se busca, y se reemplazó el valor de la rotacional del campo magnético previamente calculado. Por eso es que está escrito aquí. Y lo último que se hizo fue factor común. Como aquí hay dos negativos y estamos en el numerador, entonces esto se vuelve menos 1 entre la permitividad
permeabilidad magnética por ZI más XK. Y esto es el valor de la densidad de corriente. Como conclusión, tenemos que las ecuaciones de Maxwell resumen toda la teoría electromagnética conocida hasta el día de hoy, que ellas en su forma vectorial como en su forma integral tienen el mismo significado previamente descrito. Se puede ver que las ecuaciones de Maxwell están presentes en objetos de la vida cotidiana hoy día, como lo de los generadores eléctricos, transformadores, las neveras, las licuadoras, el televisor, etc. Y también se pueden hacer cálculos matemáticos con las ecuaciones de Maxwell, como se vio en el ejercicio de aplicación. Muchas gracias por su atención.